En este video les voy a enseñar cómo actualizar sus datos por internet directamente desde la página del DUN. Y esto es importante para apelación de comparendos y todo lo referente. Aquí lo que vamos a hacer es hacer la actualización del DUN vehicular, ¿sí? Entonces, lo primero que debe de saber es que hay dos formas de realizar como tal esto. Pues una es como tal la presencial y directamente a una secretaría de movilidad, y la otra es ingresando directamente a la página del DUN y realizarlo, ¿sí? Entonces, para este caso, pues vamos a realizarlo aquí directamente desde cero. Lo que hacemos es ingresar al buscador de Google y ponemos DUN, ¿sí? Simplemente escribimos DUN y le damos en buscar. Aquí como tal nos va a aparecer en la primera opción, le damos clic ahí en la página del DUN, y aquí lo que vamos a hacer es bajar directamente a la opción donde nos aparece actualizar datos del DUN. Entonces aquí le damos clic y llegamos como tal a esta página, ¿sí? Si ustedes desean pueden leer todo esto, pues algunos términos y todo eso. Aquí nos dice que debemos estar como tal registrado primero en la página del DUN, ¿sí? Si usted es conductor, debe tener un historial en la página del DUN como tal, ¿sí? O si no, antes de realizar este proceso, su respectivo registro, ¿sí? También nos dice que esta actualización tiene un cobro de 2.100 pesos, en pesos colombianos, ¿sí? Entonces aquí está todo y aquí simplemente le damos en ingresar, ¿sí? Y aquí nos pide como tal aceptar acá, y automáticamente empezamos a llenar como tal estos datos, ¿sí? Cuando llenemos acá nos pide el número de documento, el nombre, el apellido, y nos pide que rellenemos un captcha. Aceptamos términos y condiciones y le damos en la opción de consultar. Recuerden que debe ser los mismos datos que nos aparece directamente en la página del DUN, aparecer una preguntas de seguridad, en las cuales debemos contestar correctamente para realizar como tal nuestra actualización, ¿sí? Entonces, son las preguntas que el mismo sistema le va realizando según el historial. En este ejemplo dice cuántos vehículos han sido de su propiedad. Y pues en mi caso he tenido tres. Entonces, después de eso lo doy en siguiente. Y aquí nos aparece, por ejemplo, en donde compramos nuestro SOAC, ¿sí? Y la placa como tal del vehículo. Entonces, aquí le damos en Compañía Mundial de Seguros, le damos en siguiente. Tenemos que leer de antemano muy bien las preguntas antes de contestarlas, ¿sí? Entonces, en este caso era un negro nebuloso, y las respuestas están correctas, le das en siguiente. Y aquí la última pregunta de seguridad que nos dice. Entonces, en este caso, pues no aplica, ¿sí? Entonces, simplemente le doy en ninguna de las anteriores y le doy en enviar. Si la información está correcta, automáticamente lo que hace es actualizarnos, y simplemente lo que vamos a hacer es ir modificando como tal todos estos datos, ¿sí? Entonces, en este caso, pues nos pide como tal el correo electrónico, hacer, a rellenar como tal todos nuestros datos. Aquí el tema de la dirección. Después de tener todos estos campos como tal evidenciados, simplemente le damos en registrar. Aquí nos dice que verificamos como tal la información antes de darle en aceptar. Entonces, en este caso, pues tengo la información correcta, le voy a aceptar, y aquí lo que hacemos es ingresar, darle en aceptar. Aquí nos lleva directamente a la opción como tal del pago, ¿sí? En este caso nos llega como tal una notificación informándonos que estamos solicitando como tal una actualización de datos, lo cual lo estamos haciendo como tal acá en línea. Aquí no aparece como tal nuestros datos, simplemente bajamos y le damos en aceptar los términos y condiciones y las políticas, y le damos en siguiente. Aquí lo que está haciendo es como tal realizando la validación de la información, y aquí nos aparece como tal la información y el valor como tal a cancelar. Entonces aquí simplemente elegimos la opción que es PS y le damos en siguiente. Aquí nos pide como tal la entidad, y en este caso lo voy a realizar acá aquí nos salen todos Banco de Villas, bueno, todas las opciones que como tal queramos elegir para realizar como tal este pago. Entonces, en este caso elijo un X. Aquí nos dice el tipo de persona. Entonces aquí no es los datos como tal de la persona que va a realizar como tal el pago. Entonces, para este ejemplo, simplemente llenar todos estos espacios. Después de llenar como tal el formulario, bajamos a esta opción donde dice pagar, y aquí como tal vuelve y nos sale el valor, y aquí le damos en aceptar, ¿sí? Ahí nos dice que nos va a redirigir como tal al procesador de pago. ¿Sí? Aquí simplemente colocamos, recuerden que pues deben estar registrados por medio de PC en la página de PC, lo cual ustedes lo pueden realizar desde aquí mismo, ¿sí? Aquí donde dice soy un usuario registrado, pues si ya están registrados, simplemente colocan el Gmail, y si no están registrados, le dan en quiero registrarme ahora mismo. Yo ya estoy registrado, simplemente le doy en, coloco el correo y le doy en
ir ahora mismo, ¿sí? Aquí colocan como tal los datos del banco o la entidad que como tal vayan a realizar el pago, los direcciona directamente a para realizar el pago. Después de colocar nuestros datos, ingresamos y aquí nos aparece como tal la compra realizada, ¿sí? Aquí nos aparece que es por temas de actualización como tal del pago, ¿sí? El número de referencia del valor y los datos como tal, la dirección IP como tal del usuario. Aquí le damos en pagar y aquí simplemente lo que hacemos es confirmar esta transacción y listo, nos llega como tal una notificación que nos envía directamente la aplicación de aquí, le damos en aceptar. Entonces, como pudieron ver, ahí ya se realizó directamente eh, el pago, ¿sí? Aquí nos da el comprobante, el cual, pues como tal, lo podemos aquí directamente imprimir o tomarle como tal un pantallazo, como ustedes lo deseen realizar. Entonces aquí pues le doy en entendido y ya como tal quedó realizado como tal la actualización de nuestros datos. Aquí no aparece como tal la transacción aprobada. Simplemente le damos en descargar o le damos en finalizar. En este caso le voy a dar en finalizar y ya quedó como tal la actualización de los datos en la página del RUN. Sin salir de casa de una forma fácil y sencilla. Y recuerden que tiene un costo de tan solo 2.100 pesos el uso como tal de la página, pues esta actualización. Cómo verificar esta información, pues simplemente lo que hacen es ingresar nuevamente a la página del RUN y aquí viene a la sección de, eh, nos aparece historial del conductor y ahí simplemente le damos en consultar, ¿sí? Y ahí como tal llenamos los datos y accedemos como tal a toda la información nuestra. En el historial vehicular también lo mismo. ¿Sí? Eso muchachos, no siendo más, hasta la próxima, los invito a suscribirse en el canal, a dejar su buen like y a dejarme saber lo que piensan en sus comentarios. Hasta la próxima. Chao, chao.